Yo sé lo que hay dentro de ti. Piensas que eres débil y que nunca vencerás tus miedos. Y sé cuánto te duele sentirte solo. Yo también lo sé. Y aunque para otros no seas nadie, yo por ti estuve dispuesto a morir. Y lo hice porque te amo. Anhelas tanto marcar una diferencia. Quieres probarle al mundo que puedes lograrlo todo porque crees que todos esperan que ganes siempre. Pero las personas que desean conocer tu interior y saber por qué escondes tus lágrimas son pocas. ¿Hace cuánto tiempo que no eres honesto contigo mismo? Sé que estás cansado de vivir así. Entonces, entrégame todo a mí. Todo de lo que te arrepientes, el odio que sientes hacia ti mismo, cada pecado, cada debilidad, entrégamelo todo. Y yo lo cargaré por ti. Quiero ver tu sonrisa. ¿Cómo superas tus miedos? Porque sé que con mi ayuda lo puedes hacer. Yo estoy cerca de ti. Soy Jesús. Soy aquel que murió y resucitó para darte una nueva vida. Iglesia Casa Manantial, muy buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Estamos a 14 de septiembre y vamos a dar inicio a nuestro día a través de este devocional, escuchando la palabra de Dios, dejándonos, bendecir por ella. Hoy vamos a continuar el tema. Recuerde que estamos hablando de los discípulos del Señor Jesús, y hoy continuamos con uno más llamado Tadeo, ¿sí? Tadeo o Judas, pero este no es el Judas Iscariote, este es Judas Tadeo, y vamos a hablar un poquito de él. Quiero referirme al pasaje en Juan capítulo 14, versículo 22. Y no es mucho que tengamos que decir sobre Judas Tadeo, pero vamos a hablar de todas maneras de algo, de una pregunta que le hizo al Señor Jesucristo, muy significativa y que podemos también aplicarla a nosotros y sacarle provecho en esta mañana. En Juan capítulo 14, versículo 22, dice allí la palabra de Dios. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, sino el que estamos hablando: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vaya pregunta. ¿Cómo es que te manifestarás al mundo? Perdón, a nosotros y no al mundo. Y el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hasta allí lo vamos a leer. Y vamos a estudiar un poquito, esta pregunta tan interesante que le formula Judas Tadeo. Bueno, Juan en el capítulo 14 de su evangelio narra esa conversación íntima, importante que Jesús mantuvo con sus discípulos. Él sabía que era la última conversación que podría tener con todos antes de la crucifixión. Y además de la promesa de su regreso y la seguridad de que no los dejaría solos porque enviaría al Consolador, Cristo les promete que se manifestará, que se va a manifestar a ellos. Ahora, en ese contexto tan reservado y exclusivo, en esa conversación profunda y definitiva para Cristo y para sus discípulos, aparece la pregunta que le hace Judas, no el Iscariote, ¿sí? Toca aclarar bien para que no nos confundamos. Ahora, ¿quién fue Judas Tadeo? Vamos a hablar un poquito. ¿Quién es? Bueno, no hay dudas de que es uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesucristo. O sea, estaba entre los 12, puesto que este discurso era exclusivo para los 12. Ahora, este Judas, diferente al Judas Iscariote y diferente también del que escribe la epístola universal,
también toca aclarar, no escribe la epístola de Judas allí en el Nuevo Testamento. Es conocido también como Leveo o Tadeo. Bueno, Tadeo en Marcos capítulo 3, versículo 18, se lo puede encontrar allí el nombre. Bueno, después de la traición de Judas, yo creo que cualquiera hubiera preferido haber cambiado de nombre sin dudarlo ni un segundo, ¿sí? Ahora, de él sabemos muy poco, realmente sabemos muy poco, pero en este momento especial de la vida de Jesús, que está terminando la última cena, a punto de comenzar su camino que lo llevará allí al Getsemaní, después al Calvario, él hace una pregunta que refleja el pensamiento, no solamente de él, el pensamiento humano de todos los discípulos, ¿sí? Y era un pensamiento que dominaba constantemente el corazón y la mente de los discípulos. Y no solamente de los discípulos, también de los judíos. Hasta hoy en día, ese es el pensamiento que muchos judíos tienen, los que no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Perdón. Ahora, Cristo estaba comentando que aquellos que lo aman obedecen sus mandamientos y agrega la promesa del Consolador como demostración del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, eran las palabras que el discípulo estaba esperando, era su sueño haciéndose realidad. O sea, Tadeo quiere entender que esa manifestación va a ser física, va a ser gloriosa y va a ser militar. Ese es el pensamiento de Judas Tadeo, y no solamente de Judas Tadeo, de muchos de sus discípulos, y también, como les dije anteriormente, muy seguramente de muchos de los judíos que en este momento aún están esperando que se presente ese Mesías glorioso y con fuerza y poder militar para poder conquistar y manifestar su gloria. Ahora, ese es el pensamiento allí. Y cuando Judas Tadeo escucha esto del Señor Jesucristo, pues para él esa es la respuesta a su pregunta, ¿sí? Es como él lo quiere ver. Ahora, Jesús está hablando de una manifestación totalmente diferente, una manifestación espiritual, una manifestación misionera, la manifestación de la salvación a través del Evangelio. Esa es la manifestación que el Señor Jesucristo está hablando. Y sabe que pasa mucho y podemos sacar esto como enseñanza. Es que como a muchos de nosotros, Tadeo también escucha las palabras pronunciadas por Jesús y entiende lo que quiere entender. ¿No le ha pasado? O algunas personas de pronto que usted conoce que ven el Evangelio, escuchan la misma palabra que usted y yo nos edifican, pero ellos la quieren acomodar a su vida, la quieren acomodar a como ellos quieren, la quieren entender solamente a su acomodo, lo que le interesa, lo que le importa. Los oídos espirituales quedan tapados por las ideas humanas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando predomina mi pensamiento, mi interés, mis sueños, entre comillas, pues pasa muchas veces, que muchas veces disfrazamos nuestros sueños por la voluntad de Dios y va muy contrario a eso. Cuando predomina ese humanismo en nuestro corazón, en lo que yo quiero, en mi voluntad, entonces los oídos espirituales quedan totalmente tapados y todo toma un color que distorsiona la idea original del maestro, que deforma la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ve aquel tipo de evangelio, que tenemos que decirlo también, ese tipo de evangelio muy acomodado, ese tipo de evangelio muy light, bueno, vuelvo y repito, muy acomodado a las necesidades aquí en esta tierra de los hombres. Entonces ese evangelio que pareciera que nos beneficiara a nosotros, pero no tiene que ver nada espiritual. Deforma la enseñanza del Señor Jesucristo. Distorsiona la idea que el Señor Jesucristo tenía con respecto al Evangelio. Ahora, quiero usar las mismas palabras del Señor Jesucristo. Fuera
fuera de contexto y modificarlas un poco para, bueno, darle base a ese propio pensamiento de cada uno de nosotros, a mis propias ideas, a mis propios gustos, que es lo que pasa mucho. Queremos llegar y cogemos esas palabras del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, y la acomodamos a como a nosotros nos parece. Entonces deja de ser Dios para convertirse en mi Dios, por decirlo así, ese Dios de la lámpara de Aladín, que me concede los deseos solamente a mí. Y el peligro allí es inminente. Este era el peligro que tenía Tadeo. Tenía su pensamiento enfocado, era en sus ideas, en su sueño, en la manera en cómo él ve las cosas, pero nunca en la manera como el Señor Jesucristo vio las cosas. Cuando Cristo habla, escúchame bien, deja que Él mismo te explique. Cuando no entiendes, porque también es claro y es válido que usted tal vez escuche y no entienda la palabra o la entienda a su manera de ser, pero cuando Cristo hable a través de su palabra, deje que Él mismo le explique a través del Espíritu Santo. Es solo prestar atención. Es solo prestar atención. Dice su palabra también allí, lo dice Pablo en el libro de Efesios. Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14, dice esto. Permítame, lo pongo por aquí. Perfecto, aquí está. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Escúchame bien, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Y qué maravilloso pasaje allí nos enseña, nos escribe el apóstol Pablo. Es su oración, y creo que también es nuestra oración, de que cada uno podamos entender la palabra de Dios, no a nuestro acomodo, no a nuestras necesidades, sino lo que hay en el corazón de Dios a través de ella, lo que nos quiere decir. Lastimosamente estamos viviendo un tiempo donde vemos ese tipo de iglesia, entre comillas, que tiene ese mismo pensamiento de llegar al poder, de llegar a hacer las cosas con poder, entre comillas también, con autoridad, pero una autoridad dada por el hombre. Cuando el Señor Jesucristo claramente allí nos está hablando de la manera en que nosotros debemos hacer. Es el evangelio del amor. Es el evangelio, el ministerio de la predicación del evangelio, de la nueva noticia. Muy contrario al pensamiento que tenían muchos de los judíos y de sus discípulos, por la fuerza, por una revolución tal vez militar. El Señor Jesucristo no tenía nada de eso en mente. Vino a traer el evangelio de la paz, el evangelio del amor, predicar esa buena noticia. Y como dice Pablo, ese conocimiento del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, nos va a llenar de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Dios. Entonces vamos a conocer cuál sea la voluntad de Dios, esa buena voluntad, buena, agradable y perfecta. No quiero meterme en líos aquí, pero lastimosamente vemos tergiversado eso, mucho eso en estos tiempos. Entonces vemos a la iglesia queriendo llegar al poder a través de la política, a través de diferentes medios, a través y lastimosamente, o lo que yo logro ver, o tal vez yo esté equivocado, también puedo decir, pero lo que deja mostrar aquí no es de esa manera, no es de esa manera, no es olvidando a qué hemos venido,
Es entendiendo que aquí solamente estamos de paso, que nuestra verdadera herencia no es aquí, que aquí podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, amén, podemos crecer, obviamente Dios bendice allí a sus hijos, al que sabe administrar, al que cumple sus principios también, los principios de un buen administrador, amén, eso está bien, pero recuerde que solamente todo lo que estamos viviendo aquí es algo pasajero. No nos olvidemos del verdadero evangelio de parte de Dios. No seamos pues como Tadeo, Judas Tadeo, pensando que es el Dios acomodado a mi vida, a mis necesidades y a lo que yo quiero. No, no es así. Amén. Quiero orar por tu vida, por favor. Pero antes de eso, quiero que por favor adoremos a Dios con esta hermosa canción. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí.
Amén. Le invito a que por favor en este momento usted ore conmigo. Vamos juntos a decirle al Señor: Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Y queremos que el evangelio verdadero, Señor Dios, el que viene de tu corazón, el que no es acomodado, Señor Dios, a mis necesidades, a lo que yo quiera, Padre, que ese evangelio se haga real en mi vida, Señor. Ese es el evangelio que quiero escuchar. Esa es la palabra que quiero entender, Señor Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestra vida, Señor. Entendemos, Señor Dios, que tú has venido, Señor, con buenas noticias, Señor, de salvación, y que nos has llamado también embajadores aquí en la tierra de ese mensaje de salvación. Queremos poder, Señor Dios, ponerlo en práctica cada día, Señor, y poder cumplir, Señor, la misión que tú has dejado a la iglesia, a tus hijos. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos tu bendición, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor Dios, pueda ser respaldado, Señor, por tu palabra y bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Y amén. Amén, iglesia. Perfecto. Queremos desearles un excelente día y, bueno, recordarles que este viernes inicia nuestro estudio, nuestro instituto Manantial. Así que por favor, si no se ha inscrito, es momento de que usted se inscriba y poder obtener los materiales y el acceso también a nuestro curso. Es totalmente gratis, solamente tiene que escribirnos y como nosotros vamos a mandarle toda la información. Bendiciones a todos, un gran abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.